Bueno, muy buenas noches a los que se comiencen a unir o los que vean este en vivo más adelante, ya cuando pues esté grabado. Nos encontramos nuevamente aquí para hablar cuestiones cotidianas de nuestra fe. Quizá para hablar lo que nadie se atreve a hablar y decir lo que nadie se atreve a decir en cuestiones de fe, pero que alguien tiene que decirlos. Entonces, bienvenidos nuevamente. Vamos a reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu de Dios quien en esta noche venga hasta nosotros y todo lo que hablemos sea para nuestra propia edificación, la edificación de nuestros hermanos y la edificación de la Santa Iglesia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el tema de hoy, de esta conversación de media horita, breve, al grano, es bandos del cristianismo. Puede que se estén preguntando a qué nos referimos con esto. Quiero introducir la conversación de esta noche con una cita bíblica. Vamos a leer de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice así: Hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tema de los bandos del cristianismo, como se pueden dar cuenta, desde los tiempos apostólicos, ha sido una dificultad para la iglesia. La comunión, la unidad no es fácil, y sobre todo entre seres humanos que somos complejos, que a veces los egos ganan, que a veces los egos tiran hacia polarizaciones. Pero es triste porque, por ejemplo, acá en Colombia la política nos ha polarizado. Hay muchas cosas que nos están polarizando y lastimosamente estamos permitiendo que la fe también se polarice. Es triste en verdad porque, como lo dice Pablo en la primera de Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. ¿Y es que acaso todos ellos murieron por ustedes? No. El tema de hoy va precisamente ligado a esto. Estamos en un tiempo de gracia que nos abrió el Concilio Vaticano II, por allá en el 60-65 más o menos, cuyos efectos apenitas estamos comenzando a encontrar y a redescubrir, pues es una gran riqueza. Y entre eso está lo que nosotros llamamos la institución de movimientos apostólicos o de grupos, llamémoslo así de una manera más sencilla, de grupos que nos ayudan a vivir mejor la fe. Eso está bien, porque la iglesia reconoce desde el Pentecostés que la iglesia es pluriforme, que la iglesia es multicarismática y que el Espíritu Santo no iguala, como decía el Papa Francisco en algún momento, sino que armoniza. Eso es lo bello de nuestra iglesia, como una sinfonía a varias voces. ¿Dónde radica el problema? Cuando comenzamos a hacer patente la problemática que Pablo evidencia en Primera de Corintios. Hablemos un poquitico más directamente. Cuando comenzamos a creer que es que la salvación de la iglesia la tiene mi grupo,
Cuando comenzamos a creer que es que los únicos santos son los de mi grupo. Cuando pensamos ilusamente que es que para tener la salvación el único camino es estar en determinado grupo o espiritualidad y todos los demás están mal, no son tan santos como yo, no son tan cristianos como yo, no son tan católicos como yo. Y quiero hacer una advertencia de entrada. Muchas veces o casi nunca es culpa del grupo o movimiento. Es culpa de nosotros los seres humanos que tenemos la capacidad de llegar a extremos peligrosos. Les voy a contar la anécdota del día de hoy, aunque yo creo que tengo muchas anécdotas. Vamos a ver si el tiempo nos lo da. Por allá en el año 2015, 2016, mira, yo no voy a dar esta noche nombres de grupos ni movimientos porque yo me mantengo firme en lo mismo. Lo malo no es el grupo ni el movimiento, lo malo es nosotros que no sabemos mantener un sano equilibrio. Entonces por allí en el 2015 más o menos, no mentira, tuvo que haber sido 16 o 17. Había una realidad de la iglesia que me llamaba mucho la atención, pero que popularmente allí en Corrillos se dice que es un poquitico sectaria. Yo dije, no, yo quiero entrar, me llama la atención. Siempre desde aquella época me he mantenido en lo mismo. Los movimientos no son malos, es como tú los uses, los movimientos son una herramienta, la iglesia por eso los recomienda, los acepta y los promueve. Partamos de ahí, no hay que tenerles aversión. Pero entonces a mí sí, yo sí dije, bueno, han habido casos de extremismo, yo no quiero caer en eso. En algún momento si me ponen a elegir entre la parroquia o el movimiento, yo me retiro del movimiento y me quedo con la parroquia. Pues ya llevaba 3 o 4 años sirviendo en la parroquia en diferentes pastorales. Todo muy bien, todo súper excelente. Aquí les doy un dato, no se dejen comer de cuento de nadie, vivan las experiencias ustedes, no tengan miedo de involucrarse a ningún movimiento porque si la iglesia los acepta, promueve, no tengan miedo tampoco, los satanicemos. Pero llegó el momento en que, a ver, estos movimientos son astutos, estos movimientos lo que quieren es captar gente y eso está bien, pero te ponen como mucha cosa y entonces llega un momento en el que tú no puedes hacer nada más. Entonces llegó el momento donde los líderes de este determinado movimiento me llamaron y me dijeron, bueno, Michael, escoja entre el servicio de la parroquia o el servicio en este movimiento. Y yo dije, no, me quedo con la parroquia y ustedes, chao, bye, bye. Esa es la realidad que tenemos hoy en día en nuestra iglesia. Fanáticos, porque es que no son más, fanatilocos, que creen que es que la salvación está en el movimiento fundado por fulanito de tal, lo que decía Pablo a los Corintios, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y al final el que importa es Jesucristo. Al final tu movimiento no es el que te va a salvar. Al final es Jesucristo quien te salva. Pero incluso esto está llegando a extremos peligrosos que está fraccionando nuestra iglesia. No más lleguemos a nuestras parroquias. Vemos allí el gueto de los que tienen una medallita colgada. Vemos allí el gueto de los que reciben la comunión de tal manera. Vemos allí el gueto... No, de los que les gustan las misas alborotadas, no, porque esos no van a las misas de la parroquia, pues porque necesitan hacer sus conciertos por aparte. Pero miren lo delicado de la situación. Estos movimientos que el Concilio Vaticano II ideó como formas de hacer pluricultural los carismas de nuestra iglesia, nos están llevando a polarizar la iglesia. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y entonces llega el momento en que en estos movimientos se habla es más del fundador del movimiento que incluso del mismo Jesucristo. También me pasó otra anécdota. Alguna vez determinada persona me invitó a una charla de iniciación de su movimiento.
Ese movimiento tiene un librito donde tiene todo el contenido de las charlas. Y a lo último esta persona me dice, ¿qué recomendación me das? Y yo, que leas la Biblia, que le pongas una cita bíblica a tu encuentro. Porque es que hablaste muy bonito de lo que tu fundador dice. Pero recuerda que el que nos convoca es Jesucristo. Y entonces nos puede pasar que, claro, como estábamos perdidos en la fe, le tenemos mucho amor al movimiento, pero terminamos idolatrando el movimiento, desconociendo que el movimiento no es la iglesia, que hace parte de la iglesia, pero que el movimiento no es la iglesia universal. Y que todo lo contrario, el movimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual entrar en comunión con la Iglesia universal, en la que nos debemos encontrar con Cristo y los hermanos. ¡Ojo! Los hermanos, no solamente los que son del movimiento, porque incluso hay datos comprobados que en estos movimientos quien quiera contraer matrimonio debe ser con alguien explícitamente dentro del movimiento. He tenido casos de amistades que se rompen porque los coordinadores de determinado movimiento le piden a uno de sus miembros que no se junte con determinada persona porque no camina en su movimiento. Esto es un grave error y nos está llevando a polarizar nuestro cristianismo, o como dice el título del tema de hoy, hacer bandos en el cristianismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, cuando todos deberíamos ser, indistintamente del carisma, que es válido que sea diferente, pero ser únicamente de Cristo. Y es peligroso, es tremendamente peligroso, porque incluso esta gente de estos movimientos que llegan a hacerse fanáticos se vuelven como un nuevo tipo de fariseísmo del siglo XXI. Tienen que tener sus reuniones aparte, donde nadie más de la parroquia los vea. Tienen que cumplir un ritual de iniciación, que si tú no vas a X o Y parte del ritual no puedes entrar a nosotros. O sea, como si el bautismo ya no les diera la entrada a lo que se les da la gana. Pues le ponen más trabas. Señores, la única puerta de entrada a la vida de la iglesia y de la fe es el bautismo, que lo ratificas con la confirmación, no un pinche retiro por ahí. No, señores. Esos son medios, pero no deben ser puertas. La única puerta de entrada a la vida de la fe es el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, lo que nosotros llamamos iniciación cristiana. Pero ya como estos movimientos se vuelven songuetos, ya tú tienes que atravesar, es casi que un rito de iniciación muy diferente al bautismo, porque es que estás entrando a un gueto. No me sirve que tú seas bautizado, me sirve es que seas iniciado en mi movimiento. Y al entrar en mi movimiento, pues tienes que ponerte el distintivo, que es válido, pero es que a veces el distintivo se vuelve objeto de separación. Y entonces ya no seguimos la cruz de Cristo, sino la cadenita tal, la camiseta tal, el logo tal, el signo tal, los cantos tales, el modo de celebrar la misa tal, XXX. Que repito, eso está bien, porque nos da una iglesia rica, multicultural, pintada de diversos colores. Lo malo es que estas diferencias nos lleven a polarizar el cristianismo. Incluso hay personas que ya no se ven en las misas cotidianas de la parroquia, porque estos descarados han llegado incluso a tener sus misas aparte, solamente entre ellos, porque no se pueden juntar con los otros. Que me importa que sean bautizados, pero es que no han sido iniciados en mi movimiento. Y repito como por enésima vez, el problema no es el movimiento,
y mucho menos si la iglesia ha dado aval a ese movimiento. El problema somos nosotros, que tenemos un don particular de llevar las cosas a extremos peligrosos. Recuerden que la gracia de esto es conversación. Pueden colocar sus preguntas, sus intervenciones, decir, hey, no estoy de acuerdo con eso, es válido. Pero lo bueno es tener un diálogo sabroso entre nosotros. Y quiero ir terminando para que no digan que, ay, es que Michael tuvo una mala experiencia y está hablando de eso. No, miren. Tengo acá en mi computador un discurso del Papa Francisco a los representantes de XXX determinado movimiento, porque es que, repito, los malos no son los movimientos, los malos somos nosotros que nos enloquecemos. Discurso del Santo Padre a los representantes de X movimiento en el aula Pablo VI, sábado 1 de febrero del 2014. Y escuchen lo que el Papa le dice a estos representantes del movimiento, que yo creo que debería aplicar para todos. Para todos. Dice, me perdí. Ya. Su movimiento, porque no voy a decir nombres, tiene un carisma propio, normal, válido y excelente. Una dinámica propia, un don que, como todos los dones del Espíritu, tiene una profunda dimensión eclesial, dice el Papa Francisco. Esto significa ponerse a la escucha de la vida de las iglesias a las que sus responsables los envían, valoren sus riquezas, sufran por las debilidades si es necesario y caminen juntos, dice el Papa, caminen juntos como un único rebaño bajo la guía de los pastores de las iglesias locales, dice el Papa Francisco. Y ojo a lo que sigue, que es como una cachetada a nuestros egos. La comunión es esencial. A veces puede ser mejor renunciar a vivir en todos los detalles lo que su movimiento exija, a fin de garantizar la unidad entre los hermanos que forman la única comunidad eclesial de la que siempre tienen que sentirse parte. Ojo, repito lo que dice el Papa. A veces puede ser mejor renunciar a vivir en todos los detalles lo que su movimiento exige, a fin de garantizar la unidad entre los hermanos que forman la única comunidad eclesial de la que siempre tienen que sentirse parte. Claro, señores, es que hay algo más grande que se llama iglesia, y hay incluso algo más grande que se llama Jesucristo, y hay algo incluso más grande que se llama el reino. Pero nos quedamos con la porcioncita y creemos que esa porcioncita es el non plus ultra, que es lo último en guaracha, que esa es la última tabla de salvación, y el que no se monte allí se jodió. No se salvó, no es tan perfecto, tan cristiano, no tiene tanta fe como los que pertenecemos a este movimiento. Hombre, es un llamado de atención a todos nosotros. Los movimientos enriquecen la vida de la iglesia, el Papa lo dice, son muestra del espíritu carismático, del resucitado que ilumina a su iglesia a través del don del Pentecostés. El Pentecostés armoniza las diferencias, pero el Pentecostés no polariza, que es lo que estamos haciendo con este tipo de extremos exacerbados. Y eso, ustedes me pueden dar la razón. Incluso llega a que dentro de las parroquias hayan bandos, los que no toleran a los nuevos fariseos del siglo XXI, y los mártires, porque ahora se hacen pasar como los mártires y como los perseguidos. Pensemos, y me voy a atrever acá a mencionar algunos al azar, no porque tengan nada. Voy a tratar de nombrar movimientos que se me vengan a la loca.
Hay cosas más grandes que Yeshua, que lazos de amor mariano, que los carismáticos, que el camino neocatecumenal, que todos estos son válidos y son medios preciosísimos para alcanzar una práctica madura de la fe. Pero sobre eso hay algo más grande, que es la iglesia. Y todos estos movimientos deben llevarnos a vivir la comunión eclesial, no la separación eclesial. Y como dice el Papa Francisco, a veces más vale renunciar a intereses particulares de mi movimiento en pro del bien mayor, en pro del bien común, que es la iglesia, que es la unidad, que es la comunión. Recuerden por allá en el Evangelio de Juan, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. La unidad y la comunión entre nosotros es el único signo creíble de que Cristo ha resucitado. Pero ojo, entre nosotros, no entre los miembros de mi movimiento nomás, entre todos. Porque ojo, tu movimiento no es la iglesia. Tu movimiento hace parte de la iglesia. Tu movimiento está en la iglesia y tu movimiento está llamado a caminar en iglesia. Eso era lo que teníamos por conversar en esta noche, bandos del cristianismo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna intervención. Recuerden, esto no es palabra de Dios. Pueden decir, hey, no estoy de acuerdo con eso, güey. Yo trato de presentarles muestras bíblicas, muestras del magisterio, aunque lo que leímos hoy no es magisterio, es un discurso del Santo Padre, pues, pero creo que el Papa Francisco, pues, no es cualquiera por ahí. Creo que su palabra, si sea en un discurso, tiene algo por decir. Entonces, ante todo, la unidad. Y esto no solamente funciona para movimientos, funciona incluso para los grupos entre las parroquias. Los ministros miran rayados a los proclamadores miran rayados a los del grupo bíblico. Los jóvenes en las parroquias solo son mano de obra barata y fuerte. No, la unidad, señores, unidad y comunión, que es la única manera en que vamos a convencer a este mundo tan dividido, tan polarizado, de que Cristo vive y nos unifica en el amor. Créanme. Por allá hay una leyenda de que los primeros cristianos les decían, hey, miren cómo se aman, miren cómo son de unidos. Y eso era lo que hacía atraer gente. Porque es que también el Papa Francisco alguna vez lo dijo, la iglesia no crece por proselitismo, que lastimosamente a veces nuestras pastorales se vuelven son de proselitismo. Bueno, ¿qué hacemos para atraer más gente a las parroquias? Hagamos que una feria pastoral, hagamos que y hacemos tanta bobada. Y a lo último el evangelio, que es el que convoca, lo dejamos de último. Termino con una anécdota. En algún lugar hicimos una feria de pastoral y estaba tan polarizada la parroquia que uno de estos movimientos llegó y dijo, al ver los stands de los otros grupos, yo no sabía que acá en esta parroquia habían tantos grupos, yo pensé que el mío era el último, era el único. Ojo, no somos el ombligo del mundo. Mi grupo, mi movimiento, mi realidad no es el ombligo del mundo. Estamos en la iglesia, somos iglesia, sentimos como iglesia y caminamos juntos como iglesia. Michael, entonces estos movimientos a la postre pueden desunir a las iglesias sin ser más perjudiciales que beneficiosos. Es una pregunta que me hacen. Repito, la iglesia en su sabiduría aceptó estos movimientos porque es verdad, estos movimientos exploran carismas y modos de espiritualidad y cada quien es libre, incluso es sano de que tú estés en el lugar donde vivan la espiritualidad que más te convenga. Por ejemplo, yo no soy para nada contemplativo, pero tampoco soy de irme a brincar en la banca de una parroquia en un canto de comunión, más neutral. Pero no critico a los que son contemplativos, ni juzgo a los que son un poquito más carismáticos. No, ¿a qué voy con esto? Es a nosotros. O sea, los movimientos son herramientas, los movimientos son instrumentos. Un instrumento a la par no es bueno ni malo.
Es como el internet. Hay abuelitas que dicen el internet es malo. No, el internet no es malo, ni el internet es bueno. El internet es una herramienta que ha servido para hacer cosas muy buenas como cosas muy malas. Entonces por eso vamos a satanizar el internet. Entonces por eso vamos a satanizar el movimiento. No. ¿Quién es el que lo usa para bien o para mal? Nosotros. La iglesia no es autorreferencial, Señor, pero lo voy a decir. Si yo fui capaz de decirle a este movimiento, hey, no, yo prefiero antes salirme que me pongan a elegir entre la parroquia y el movimiento, pues como si fueran dos iglesias. No, depende de nosotros. Pero créanme que estos movimientos son muy provechosos y que todos en común están ayudando mucho a la nueva evangelización. No uno en particular, todos como iglesia ponen un granito de arena, todos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos, repito, llevar por egos individualistas, por intereses personales, y nos tiramos en todo, señores. Miren que esto no es nuevo. Primera de Corintios 1:11. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolo, yo de Cristo. Y ya con esto terminamos. Repito, Michael no está en contra de los movimientos. Son necesarios, son vitales, diversifican la iglesia, vivifican la iglesia. Estoy y deberíamos estar en contra con aquellos que quieren usar su posición para polarizar la iglesia. Hombre, en un mundo tan polarizado, por lo menos la iglesia debería ser signo de unidad y comunión. Que pasen una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días con algún otro tema candente, picante, pero necesario para poner los pies en la tierra en cuestiones de nuestra fe. Que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga.